Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad voy a exponerles lo que es el hostigamiento sexual, pero en el ámbito universitario, ¿sí? El principal objetivo de esta sesión es de que podamos advertir, primero que nada, qué es el hostigamiento sexual, cómo identificarlo, cómo denunciarlo, ¿sí? Las medidas de protección que se pueden brindar en este tipo de casos, los órganos encargados de recibir las denuncias, de emitir las medidas de protección y de realizar la investigación, quién sanciona y finalmente los recursos que se pueden interponer ante las sanciones que se dan en el ámbito disciplinario por actos de hostigamiento sexual. Finalmente, vamos a finalizar con unas cuantas recomendaciones que resultan, digamos, prácticas en caso tengamos conocimiento de algún caso y no sepamos en nuestra universidad quiénes son los órganos encargados o a qué correo o oficina debo dirigirme. Sí. En ese sentido, bueno. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Principalmente, el hostigamiento sexual está regulado por las dos normas que vemos ahí. La Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la 27942, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 021-2021 del Ministerio de la Mujer y Población Integrales. Principalmente, el hostigamiento sexual es una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada por la persona a la que se dirige. ¿Sí? Esta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, pero ojo que la palabra puede implica de que esto no es un requisito para que se configure hostigamiento sexual. Es decir, no es necesario que la persona que se vea, digamos, agraviada con este tipo de actos tenga que sufrir un espacio hostil, humillante o afín para que justamente se determine que hubo hostigamiento sexual. Los elementos principalmente configuradores de este tipo de conductas es la conducta en sí misma, la sexual o sexista, como les comento, y que no sea deseada por la persona a la que se dirige. Bueno, respecto a las conductas de naturaleza sexual, estas digamos que son un poco más obvias en el sentido de que resulta claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Tiene que ver con temas, digamos, donde haya un cierto nivel de atracción o insinuaciones, ¿no? De carácter sexual. Por ejemplo, los silbidos o comentarios lascivos, tocamientos, hablando un tema un poco más extremo, exposición de imágenes de contenido sexual, entre otros. Estas manifestaciones están más detalladas en el artículo 6 de la ley. Sexista. Muchas personas piensan que el hostigamiento sexual, o mejor dicho, es común, por el nombre, que el hostigamiento sexual solamente es a través de conductas de naturaleza sexual. Sin embargo, como indicamos, la norma también establece que son hostigamiento sexual las conductas de naturaleza sexista, ¿sí? El sexismo está básicamente orientado a conductas que están basadas en estereotipos de género, no donde siempre se implica la idea de un género que está subordinado al otro. Por ejemplo, con comentarios machistas o conductas posesivas que mayormente impliquen, un ejemplo muy común es en aquellos casos en los que una expareja, ¿no? Varón, siente la, digamos, potestad, ¿no? De poder exigirle a su expareja que le responda a los mensajes, que le atiende sus requerimientos, porque, bueno, es su propiedad, ¿no? Y bueno, esto también se da a través de intentos muy insistentes a la comunicación, entre otros. La definición de lo que es un comportamiento sexista está en el artículo 3, en el literal B del reglamento. Ahora, ante un acto de hostigamiento sexual que una persona haya percibido o que haya lamentablemente sufrido, ¿qué se puede hacer en el ámbito universitario? En primer lugar, debemos tener claro que el órgano encargado de recibir las denuncias, realizar las diligencias de investigación preliminares por este tipo de casos es la Secretaría de Instrucción, ¿sí? De acuerdo al reglamento, el artículo 49, este órgano se encarga de realizar las diligencias, como les comentaba, preliminares de este tipo de casos. Ojo que también puede darse el caso de que la denuncia sea presentada ante, por ejemplo, un profesor, alguien encargado en la Secretaría Académica de la facultad, entre otras autoridades, porque en algunos casos hay afinidad entre estas personas y, bueno, un estudiante u otra persona.
que perteneciente a la comunidad universitaria. En ese sentido, estas personas lo que tienen que hacer es derivar justamente con el consentimiento de la persona presuntamente agraviada estos hechos a la Secretaría de Instrucción. Ahora, ¿qué debe contener una denuncia? ¿No? Principalmente la denuncia tiene que tener un relato desarrollado, no demasiado extenso, pero sí que contenga, digamos, por ejemplo, fechas aproximadas. No es necesario que se indique días, horas precisos, pero sí una fecha que permita al órgano instructor, que es la Secretaría de Instrucción, ordenarse cronológicamente en el tiempo. ¿No? Otro aspecto importante son indicar las circunstancias de los hechos, en dónde ha pasado, qué relación podría tener esta persona agraviada con la persona que se denuncia, ¿no? Indicar si hubieron otras personas presentes, quizás la conducta se dio en presencia de otros amigos o algún profesor, o si fue en el campus, en qué espacio, ¿no? Entre otros puntos que siempre resulten relevantes para la persona denunciante. Ahora, sobre este punto, sobre la denuncia, una consulta muy constante es el tema probatorio, ¿sí? Hay algunos casos en los que no son la mayoría, pero hay algunos casos en los que sí se tienen, digamos, pruebas directas, personas que hayan visto directamente lo que pasó, que puedan dar fe de la ocurrencia de hechos, etcétera. Pero hay otros, en su mayoría, que no tienen esta suerte de pruebas. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual, al igual que otras conductas de violencia basada en género, suelen ser, digamos, clandestinas. No siempre se dan en presencia de otras personas o de, digamos, o de algo sumamente común o a la vista de todas las personas, ¿no? En ese sentido, algo que importa mucho para la valoración de este tipo de casos es el material probatorio, digámosle, indiciario, ¿no? Por ejemplo, testimonios de personas que quizás no hayan visto directamente los hechos, pero que sí estén al tanto de la situación, que puedan dar fe, por ejemplo, de un comportamiento, en el caso de conductas sexistas posesivos de la persona en la cual se denuncia, ¿no? O que hayan podido ver a la persona afectada inmediatamente después de la ocurrencia de los hechos. Esto permite al órgano que investiga, que es la Secretaría de Instrucción, tener mayores elementos objetivos que conduzcan la investigación. ¿Sí? Ahora, ¿existen medidas de protección? Sí. Estas medidas son otorgadas a la persona denunciante 3 días posteriores a que el órgano instructor, o sea, la Secretaría de Instrucción, reciba la denuncia. Ahora, las medidas de protección son, digamos, varias, pero siempre se emiten en función de la necesidad y las circunstancias de los hechos, ¿sí? No todas las medidas que están listadas en el reglamento se tienen que aplicar de manera, digamos, eh, total, ¿sí? Siempre se aplican las que corresponden a las circunstancias del caso. Por ejemplo, impedimento de comunicación, ¿no? Por cualquier medio, por ejemplo, a través de chats, de manera personal o incluso a través de terceros. En aquellos casos en los que, por ejemplo, las partes, es decir, la persona denunciante y denunciada, pertenezcan a la misma unidad académica, o sea, a la misma facultad, en algunos casos también puede ser posible que en aras de evitar que estas personas compartan espacios y que haya un potencial espacio de gravedad o afectación a la persona denunciante, se pueden disponer que hayan cambios de horario, ¿no? Ello ya es determinado por cada universidad de acuerdo a las competencias, digamos, de cada unidad o oficina encargada. Por ejemplo, secretarías académicas en coordinación con la misma Secretaría de Instrucción o las oficinas de seguridad en este tipo de casos, entre otras. Ahora, ¿existe una investigación? Sí, es a través del procedimiento disciplinario. Este se inicia una vez que la Secretaría de Instrucción determina que corresponde el inicio de un procedimiento, ya que advierte indicios sólidos y suficientes para poder iniciar una investigación formalmente. Previamente a la decisión de iniciar un procedimiento, se notifica a la persona denunciada los hechos que valga la redundancia, se le denuncian, a efectos de que esta persona, en ejercicio de su derecho de defensa, brinde sus descargos. ¿Sí? Se hace una valoración de estos documentos y los medios probatorios que ambas partes puedan aportar y el órgano instructor
determina si es que corresponde o no el inicio del procedimiento o si en todo caso el caso se archiva o en algunos otros casos corresponde la derivación al otro órgano disciplinario que se encarga de otro tipo de faltas que no son hostigamiento sexual. Eso depende del manejo, digamos, que tenga los órganos disciplinarios de cada universidad. En ese sentido, una vez que se inicia la investigación, conforme pueden ver en el mapa, la Secretaría de Instrucción realiza varias diligencias de investigación. Las diligencias de investigación pueden ser toma de testimonios, análisis de capturas de pantalla. Ahora, es importante indicar que las pruebas no solamente son valoradas en función a quién las aporta. Es decir, no solamente las pruebas que son aportadas por las partes son las que son evaluadas en los procedimientos. También la Secretaría de Instrucción, como órgano de investigación, en este caso instructor del procedimiento, tiene la facultad de recabar, o sea, investigar y recoger pruebas, digámosle, de oficio, es decir, sin que hayan sido aportadas por las partes, pero que de los hechos descritos en el caso, la Secretaría advierta que existen. Por ejemplo, que se mencione una lista de alumnos que hayan estado presentes en la ocurrencia de los hechos y que estos hayan sido en una clase determinada, en un horario determinado, a cargo de un profesor determinado. En ese sentido, a través de la lista, por ejemplo, de los alumnos que asisten a este curso, que es una información que tiene, digamos, en posesión la universidad, se puede ver quiénes posiblemente puedan haber sido testigos de este caso sin que las partes lo hayan mencionado precisamente. Es importante mencionar aquí, y esta también es una consulta que recibimos muy constantemente, la importancia de los principios de confidencialidad y reserva. Es decir, los testimonios, la información que es recopilada en este tipo de procedimientos, al ser muy delicados y en algunos casos de información índole íntima, están regidos bajo estos principios. Esto quiere decir que ni las partes ni los testigos pueden difundir la información del caso. Tampoco se puede, digamos, permitir que terceros intervengan en el procedimiento con conocimiento de los hechos que se están investigando, ¿sí? Finalmente, una vez que terminan las diligencias de investigación, se emite un informe final de instrucción, que es el que determina las conclusiones de la investigación y da una propuesta al órgano sancionador, que es la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual, la sanción que correspondería. La comisión es el órgano disciplinario que finalmente decide en primera instancia si sanciona o no a la persona y, lógicamente, si es responsable o no de los actos que se le imputan. Ahora, eh, emitida la decisión en primera instancia, ¿sí? Es necesario indicar que corresponde una sanción, ¿sí? Y esta sanción es determinada de acuerdo a los reglamentos disciplinarios correspondientes de cada universidad. Ahora bien, cabe recordar de que el hostigamiento sexual, de acuerdo a lo que dispone la ley, es una forma de violencia. En ese sentido, las sanciones previstas para este tipo de conductas tienen que justamente corresponder al nivel de gravedad que ya nuestro marco normativo nacional le impone. Por ejemplo, en la Universidad Católica, los actos de hostigamiento sexual son catalogados como una falta muy grave, ¿sí? Que para efectos de la tipificación de este tipo de conductas se prevé la suspensión en caso de estudiantes de un semestre, dos o hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de los hechos que se analicen en el caso. En el caso de docentes, y esto ya es de acuerdo a lo que dispone la ley universitaria, la única sanción es el despido. Finalmente, en la decisión que emite la comisión no es definitiva, es decir, la comisión en primera instancia emite su decisión, pero esta puede ser apelada en un plazo de 5 días, si es que la parte denunciada o una de las partes no se encuentra de acuerdo con lo dispuesto por la comisión. El órgano en segunda instancia encargado de revisar el caso es el Tribunal Disciplinario. Bueno, finalmente como recomendación ya a nivel general, podemos indicar de que para poder tener mayor información sobre cuál es el órgano o dónde poder ubicar estos órganos,
Puede pedirse la información a la secretaría académica de su facultad, ¿no? O algún otro profesor de confianza que considere.